Hola, This meeting is being recorded. hola, buenos días y bienvenidos a Judaísmo Hoy, una de las producciones de podcast y audio de Diario Judío, dirigido por la Lererke Maya y con la asistencia de Isaac Eisen y a veces un servidor cuando no tengo nada mejor que hacer. Hoy tenemos un programa muy interesante. Primero tenemos un resumen de todo lo que ha pasado esta semana. ¿Qué tal si empiezas, Isaac? Con todo gusto, Daniel. Empezamos. ¿Sí me oyen? Perfecto. A ver, primero por el tema, comentarles que el viernes pasado fueron varias conmemoraciones en memoria de las víctimas del Holocausto, empezando desde el jueves en la noche, jueves en la mañana, jueves en la noche y viernes. Jueves en la mañana fue en el colegio Olami Ort, en donde principalmente el público asistente eran jóvenes de otras escuelas no judías. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Mario Sinai, de escuchar al director de la escuela, de oír a la embajadora de Bulgaria en México, porque el acto en este año fue en homenaje a Bulgaria por su actitud durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto, donde no permitieron que los judíos que vivían con ellos fueran deportados o fueran asesinados por los nazis de alguna manera. Y dentro de todo lo que se comentó en ese día y el homenaje, creo que hay algo muy importante que dijo la embajadora y que hay que tomar en cuenta. Ella dijo que ella no entiende por qué se le homenajea o se le reconoce a Bulgaria. ¿Sí? No entiende porque eso es lo normal, eso es lo que todo el mundo tuvo que haber hecho, no lo que los demás hicieron. Entonces, no tendría que recibir un homenaje por eso Bulgaria, sino ser lo que todo el mundo tuvo que haber hecho y no ser ellos, el caso excepcional, ¿no? Fue parte. Y el segundo punto muy importante, que tanto lo comentó ella, pero también lo comentó Dan Tartakovsky, de Voces Hispanas, de Labnei Brit, ¿sí? Dan comentó que lo importante de todo esto es para los jóvenes es que aprendan cuando tengan que tomar una decisión. Lo dijo también Milena, la embajadora, dijo, ojalá nunca tengan que tomar una decisión así, pero ojalá con todo lo que han aprendido, con todo lo que han escuchado, con todo lo que saben y con si tuvieran que tomar una decisión así, tomen la decisión correcta, refiriéndose en primer lugar a qué pasa cuando tienes que tomar una decisión que pone en riesgo tu vida, y en segundo, cuando esa misma decisión pone en riesgo tu vida, pero al mismo tiempo puede salvar otras vidas. Y entonces que la gente pueda saber que puede tomar la decisión, que la gente o los jóvenes tomen la decisión correcta en ese sentido, ¿no? Que nadie la tenga que tomar, pero es importante y era el mensaje de este día en el colegio Olami de México, donde también tuvieron alrededor de 11 embajadores. Estuvo el embajador de Polonia, el de Alemania, representantes de la embajada de Estados Unidos, de Finlandia, la embajadora que dijimos de Bulgaria, entre algunos de los que recuerdo en este momento, de los que estuvieron ahí. Estuvo el de Países Bajos, Hungría. En este mismo evento tuvieron la oportunidad de escuchar a Alberto Bejerano. Él es de alguna manera sobreviviente, podemos decir sobreviviente o no, porque es de Bulgaria, ¿sí? Entonces, no sé si llamarles sobrevivientes a los que sobrevivieron en Bulgaria, porque en Bulgaria, como ya dijimos, no corrieron tanto ese riesgo gracias al gobierno y gracias a la gente. Importantísimo, tuvo mucho que ver la gente. No es una decisión del gobierno y nada más del rey, sino de la gente en todo esto, los que intervinieron para salvarlo. Entonces, él habló, ¿sí? Tuvimos también la oportunidad, estuvo ahí Sophie Goldberg, que es la hija de Alberto Bejerano, ¿sí? Y él habló de su vida
en Bulgaria, de cómo lo vivieron, de qué iba sucediendo, de qué iba pasando, ¿sí? Y ella habló, pues, un poquito de su libro, que como sabemos fuimos los primeros en tener la oportunidad de entrevistarla alguna vez, cuando no había hecho ninguna entrevista, nos dijeron, está escribiendo un libro sobre... A ver, siéntate, sí, Sofi, le entrevistamos, hoy es un libro ya traducido a varios idiomas, habla de toda la vida, es el Jardín del Mar, ¿sí? Y habla de toda la vida de los judíos de Bulgaria, y lógicamente interviene mucha gente de la comunidad sefaradí de México que están ahí presentes. Estuvo allá. Y al mismo tiempo vino el nieto de un justo entre las naciones de Bulgaria, que platicó un poquito sobre la experiencia de su abuelo, qué significa ser un nieto de sobreviviente. Pero lo más bonito de todo este día, en ese momento, fue sacar una fotografía donde estaba el nieto del sobreviviente, el nieto del justo entre las naciones, con su hija, o sea, bisnieta de un justo entre las naciones, y al lado de ellos sentamos al señor Bejerano, a sus hijos e hijas, ¿sí? Y a sus nietos, ¿sí? Y hasta los bisnietos. Entonces teníamos 4 generaciones de un lado, o sea, bisnietos de ambos, y como le dijimos, la mejor recompensa que puede tener este justo entre las naciones, puesto, es ver que al lado de él hay gente que se salvó gracias a esto y ver las generaciones cómo salieron. No fue nada más el señor Bejerano, sino fueron hasta los bisnietos, hasta los que están. Y el reconocimiento en ese sentido. En la noche se hizo el evento de paz de pastores que aman y apoyan a Sion. Yo creo que uno de los eventos más importantes, primero porque no lo organiza un mundo judío, lógico, como tiene que ser para el 27 de enero, pero segundo porque intervienen el embajador de Israel, el presidente de Keren Kayemet, Keren Ayesod. Es un evento muy de Israel y muy de esto, pero intervienen las principales organizaciones o representantes de Israel en México, ¿sí? Incluyendo, como dije, el embajador, presidente Keren Kayemet, Keren Ayesod, Yad Vashem, etcétera, etcétera, ¿sí? Neibrit y varios pastores y grupos de pastores que están ahí. Y el mensaje ahí fue el no olvidar, el recordar la importancia que tiene para el mundo el pueblo judío y para los evangélicos, incluyendo, ¿sí? El decir que, lógicamente, Jesús era judío y es la mejor enseñanza. Entonces pudimos escuchar varias cosas, muy, muy emblemático, muy simbólico, muy sentido, en especial, lógicamente, el mensaje de la hija del pastor Felipe García, que en paz descanse, que ha tomado la batuta fuertemente en esto, y escuchar también el himno de los partisanos, cantados por el grupo Patmos, que es el de esta iglesia evangélica, escuchar a Ana García, la hija del pastor, cantando Elí, Elí, ¿sí? Y cantando también Jerusalén de Oro con una magnífica voz y todo. Al propósito, para los que están, ahorita les platico, pero la foto de que está atrás de mí, donde se ve la bandera de Israel y el Bellas Artes, fue gracias justamente a Paz, a los pastores que aman y apoyan a Sion, ¿sí? Muy interesante organización que siempre está ahí presente. Para el viernes en la mañana, justo el día de conmemoración, se llevó a cabo un evento en el Senado de la República, donde hablaron primero el embajador de Israel, primero el senador Monreal, hablando de no debemos permitir en ningún lado ni discriminación, racismo, ni polarizaciones, ya sea religiosas o por alguna otra cosa, y se tienen que evitar de todas maneras, y es importante la lección. Después habló el embajador de Israel con el mensaje sobre el antisemitismo actual, haciendo mención, claro está, que es increíble que el antisemitismo es algo que está arraigado y que es inexplicable, porque hasta en lugares donde no hay judíos hay antisemitismo, curiosamente, ¿no? Es más, yo les puedo decir que en lugares donde nunca ha habido un judío, curiosamente le tienen odio a los judíos en este sentido. Fue sobre lo que centró un poco el mensaje del embajador y en este sentido. Después habló también el embajador de Alemania, que ellos, indudablemente Alemania reconoce su culpa, su culpabilidad y su responsabilidad en esto, y habló de varios hechos que se están haciendo en Alemania y que vienen en camino en Alemania,
y todo para preservar y mantener la memoria de las víctimas del Holocausto y que nunca quede en el olvido. En ese sentido habló el embajador de Alemania, habló el embajador de Polonia, ¿sí? También sobre la misma tónica de no olvidar, de mantener y de todo, y de recordar también a aquellos que se levantaron en su momento, ¿sí? Contra los nazis. Y por último también habló el embajador de Francia en este evento. De ahí pasamos a inaugurar una exposición en la plaza del Senado de la República, donde habló la senadora Paredes, Beatriz Paredes, ¿sí? Y primero habló el senador Erubiel Ávila, al cual recordamos en el Estado de México, hablando sobre el Holocausto, sobre la vida judía en el gueto de Varsovia, ya que la exposición que se inauguró ahí es Un día en el gueto de Varsovia, una exposición fotográfica de un soldado que fue sacando diferentes tomas, dividida en varios aspectos: las calles del gueto de Varsovia, la gente en el gueto de Varsovia, los niños, los funerales y lo que quedó del gueto de Varsovia en alguna manera. Entonces, interesante que está esta exposición ahí. Habló el senador Erubiel Ávila, habló la senadora Beatriz Paredes, que hizo una semblanza, porque recordemos que en este día se hace un homenaje a Gilberto Bosques por las vidas que salvó de una u otra manera. Y entonces Beatriz Paredes hizo toda una semblanza de él, al que conocemos, o en muchos lados lo conocen como el Schindler mexicano, y se puso una ofrenda de paz. Y un momento muy culminante, ¿sí?, fue cuando pudimos escuchar en este evento el himno de los partisanos cantado en yiddish en el Senado de la República, algo que pues para muchos les quedará en la memoria, el que se haya escuchado en la voz del Hassan Ari Litvak. Eso fueron, digamos, parte de los principales actos que se dieron entre jueves y viernes para conmemorar a las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Y, lógicamente, la obligación que estableció la ONU como un día para hacer el Holocausto, porque hay que decirlo, la frase que utiliza, o el día como se dice, no se dice día para conmemorar a las víctimas judías del Holocausto, se dice es el día para conmemorar a las víctimas del Holocausto en general. Entonces, creo que esa parte es muy importante, porque es darle un valor de que el Holocausto no nada más es un problema, fue algo para los judíos, ¿sí?, sino fue una búsqueda de eliminación de muchas etnias, de muchos grupos, de muchas poblaciones, de varios. Desafortunadamente, o en un momento fue fuerte sobre la parte judía con toda esta maquinaria, pero es un problema y una cosa que debe de tomar en cuenta todo el mundo en general, ¿sí? Bueno, eso es en lo particular lo que fue. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, o quieren preguntar algo de esto. Daniel. Daniel. No se te oye. Es importante, Daniel, es importante que prendas el micrófono. Me da gusto que hayas mencionado al final que esta fecha del Holocausto es para todas las víctimas del Holocausto. Esto no es polémica de café, no voy a crear una polémica, pero creo que mencionaste todos los elementos que no deberían de haber participado en el evento del Holocausto, y mencionaste, al no mencionarlo. No se te oye. No se te está oyendo, Daniel. ¿Los demás sí lo oyen? No se te oye, Daniel. A ver. No, pues sí tiene prendido el micrófono. Ok, en esta fecha del Holocausto es para todas las víctimas. Primero me sorprende mucho, ¿qué pudo haber dicho, qué semblanza pudo haber hecho un senador mexicano que nunca ha estado en Europa Oriental, que no conoce el tema,
sobre el levantamiento en el gueto de Varsovia. No lo estuve ahí, ojalá ahí luego checaré la memoria, pero bueno, qué bueno que hizo el esfuerzo, pero no me imagino, es como si a mí me piden que yo haga una semblanza del levantamiento contra Pinochet en China, en Chile. No tengo ni idea qué Bueno, decir. no hizo una semblanza, habló de la exposición que se presenta, que es sobre el levantamiento del gueto de Varsovia, Ok. que es, bueno, no, perdón, no sobre el levantamiento, sobre la vida en el gueto de Varsovia, y lógicamente menciona pues, el levantamiento del gueto y de esto. Bueno, yo creo que este año, y hablando de todas las víctimas del Holocausto y teniendo a todos esos embajadores presentes, teníamos suficientes héroes y antihéroes para no tener que volver a recurrir al no héroe. Y luego además es el Schindler mexicano, una persona que no salvó a un solo judío por ser judío. Salvó a algunos judíos porque sus visas estaban ahí, pero no por esfuerzo de él, ni porque fueran judíos. Pero bueno, parece que hay una necedad entre la gente de generarse héroes y donde no hay necesidad. Porque había Importante. Al muchos. propósito, Gilberto te mandó, el nieto que estuvo ahí te mandó muchos saludos. Yo lo sé, y yo soy el presidente de la Fundación Gilberto Bosques, pero no por eso hay que ensalzar la mentira. El Señor no Bueno. salvó a nadie por ser judío, a nadie. Salvó a republicanos en un momento en que la ley mexicana además prohibía la entrada de judíos a México, a menos que no se notara que eran judíos, que fue lo que pasó. Pero bueno, ¿a quién le importa? Todo el mundo tiene otros datos y mientras más se va cuestionando la verdad, mientras más se va diluyendo la verdad, más fácil es poder mentir. Pero en fin, tampoco Pero entiendo por lo importante, qué nadie de Daniel, la comunidad es un buen LGBT. motivo, es un buen motivo para, aunque sea o no sea, ojalá hubiera habido muchos, que por los motivos equivocados que quieras, o por los motivos errados si quieres, o por los motivos que haya sido, hubieran salvado más vidas. Si Gilberto salvó 50 personas de la comunidad judía o 3 personas, si hubiera habido 1000 como él, habría habido 3000 judíos No, salvados Isaac, por ese las es el razones punto, equivocadas. ese es el punto, pero no lo vamos a discutir. Acá él no salvó a nadie. Él fue el conducto para entregar visas que se entregaban en Ciudad de México. Él no hizo una sola visa, un solo papel, un solo favor a nadie. Él solo cumplió órdenes. Y si sus órdenes hubieran sido matar a todo mundo, también los hubiera matado. Él era un burócrata siguiendo órdenes. No cambió en nada las órdenes que recibía. Pero no importa. El punto es, si más gente hubiera sido como los búlgaros, ahí debió haber habido homosexuales, ahí debió haber habido gitanos, ahí debió haber habido negros, todos los que murieron en masa durante el Holocausto, para que se supiera qué fue lo que pasó en esa Segunda Guerra. Porque en la medida en que se ha enmarcado como el sufrimiento judío, pues solo les interesa a unos cuantos judíos y cada vez a menos. Los israelíes no tenían nada que hacer ahí. Esto no es un evento israelí. Ni ellos representan al pueblo judío, representan al Estado de Israel. Pero en fin, son un montón de temas que se pueden discutir ad infinitum. Qué bueno que hay eventos, qué bueno que alguien recuerda algo y ojalá empiecen a recordar lo más positivo para poder aplicarlo a la vida real de todos los días. Porque esto debieron haber mencionado claramente que esto se dio porque se permitió la militarización de Alemania, porque se permitió que el ejército anduviera paseando en las calles, porque se le dieron poderes especiales a los ejércitos. Y esto es lo que pasa cuando los ejércitos tienen el poder y no la inteligencia. Entonces, ese era el tema que pudieron haber aprovechado cuando tantos países hoy están así al borde de la militarización. Y entender el contexto, porque hablar por hablar sin entender el contexto es perder la oportunidad. Pero bueno, la oportunidad por lo menos fue, mucha gente salió muy satisfecha, mucha gente debió haber salido muy contenta, no sé, bueno, contenta no es la palabra, pero satisfecha. Y qué bueno que algo hicieron, qué bueno que los búlgaros fueron búlgaros y no fueron franceses. Ojalá los franceses hubieran explicado ahí por qué no fueron búlgaros. Los alemanes reconocen su culpa, pero los franceses no. Es decir, hay muchos elementos a los que se les puede sacar muchísimo jugo en estos eventos para asegurarse que esto no sea un acomodo a los políticos en turno. Pero bueno, realmente no vale la pena hacer todo eso más que para decir que ojalá el próximo año el aniversario del Holocausto sea aniversario de todo el Holocausto, todo el mundo, para que la gente entienda cuál es el peligro de que esto se repita y se dé. Y no es un peligro judío,
Los judíos somos uno de los elementos. Como Elie Wiesel dijo, en realidad, no todos los judíos, no todas las víctimas del Holocausto fueron judías, definitivamente. Aunque todos los judíos fuimos víctimas del Holocausto. Eso es cierto, pero lo mismo fueron los gitanos y no están presentes, lo mismo fueron los homosexuales y ni siquiera lo saben a veces. Esa conciencia es la que a mí me gustaría. Bueno, Daniel, ver, en alguna ocasión, nada más como dato curioso, según un estudio, alguna vez que nos platicaron, grupo de homosexuales en este sentido, si eras judío y homosexual, tenías más oportunidad de salvarte que siendo solo judío. ¿En qué sentido? ¿Por qué? A ver, lo que nos explicó, hubo muchos doctores o algunos doctores que intentaron, psicólogos, que tenían que buscar la cura para ser homosexual. ¿Sí? Entonces, si eras homosexual, ¿sí?, te capturaban, podían matarte, pero primero iban a intentar curarte. Era ver si te curaban y te salvaban, Daniel. Entonces, si eras judío y homosexual, entonces tenías más oportunidad, entre comillas, de salvarte, porque además traían una estrella de David diferente, una estrella de David rosa. Entonces, podías tener la oportunidad de salvarte, porque si eras judío, pues no tenías cura, te mataban de momento, de inmediato. Entonces, si les decías, oye, soy homosexual, pues a lo mejor te llevaban a hacerte un estudio, te llevaban, te ponían, te hacían sufrir. O sea, cuestión de ver qué querían y qué sea mejor, ¿no? No son los experimentos de Mengele, pero lo hicieron. A lo mejor. O sea, pero entra una cosa muy curiosa en ese sentido, ¿no? A lo mejor habría que haber invitado a Anita Subich para que hablara de cómo fue la vida de su mamá, a la que usaron para hacer experimentos de cuánto frío puede aguantar un ser humano, para ver cuánto podían aguantar los pilotos alemanes que caían en el Mar del Norte. Y cómo fue la vida de la mamá que logró sobrevivir a eso y cómo le pasó en el camino. Desgraciadamente no está Duña, porque Duña va a ser manera secretaria de Mengele directamente, asistente de Mengele, a fuerzas, pero asistente, y recuerda perfectamente bien los resultados de un montón de, recordaba un montón de cosas y cómo fue eso. Pero en fin, esos son el tipo de cosas que debería alguien de estar recordando y no estarlo usando como tribuna política, que fue más lo que me sonó a mí. Bueno, me da Daniel, gusto que para cambiar un poquito nada más. Estado ahí, porque es importante que el grupo evangélico esté ahí, pero es importante que el grupo evangélico entienda que las víctimas no solo fueron víctimas por ser judíos, las víctimas fueron víctimas por ser humanos. Y los evangélicos tienen un poder enorme en todo el mundo para poder evitar ese tipo de cosas. Y sin embargo, muchos grupos evangélicos están usando ese poder para volver a imponer restricciones de vida a otros grupos. O sea, en Estados Unidos, el grupo más impositivo de normas a otras personas son los grupos evangélicos. Y los evangélicos... Totalmente, Daniel. Bueno, ¿cómo nos fue en la guerra? En fin, qué bueno que quiero hubo todos cambiarte, poner un video un poquito, cambiar algo bonito, diferente, los ponemos. Pues mira, hoy todas las efemérides son muy positivas. Vamos a empezar. Bueno, deja poner este video 2 segundos, te platico porque tiene que ver con la foto que tengo atrás y ahorita les digo. Espero. ¿Sí se alcanza a ver el video? Sí. Bueno, si no se puede oír bien, yo creo que mejor pasamos a otra cosa, ¿no? ¿No se oye? Digo, a ver si luego podemos ver qué es lo que está mal funcionando y asegurarnos que no nos pase esas cosas a la hora de estar transmitiendo. Me pregunto si el próximo corte musical sí se va a poder escuchar bien. No lo sé, pero lo vamos a saber en un momento más. No sé, ya se desconectó acá. ¿Se oyó o no se oía, Daniel, o algo? No se oía nada. Ah, bueno, perdón. Luego se los pongo, ahorita reviso por qué no se oía, pero era
el violinista Adrián Justus, muy conocido en México, con la violinista Evgenia Epstein, ¿sí? De Israel, interpretando junto, bueno, y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, interpretando juntos Cielito Lindo y Jerusalén de Oro, ¿sí? Ayer en un concierto en Bellas Artes, para conmemorar 70 años de relaciones diplomáticas entre Israel y México, se organizó este concierto con estos dos violinistas, y fue muy interesante cuando al final, como sorpresa y cuando no estaba en el programa anotado, ambos interpretaron estas dos piezas juntas y era lo que queríamos. Y fue justamente saliendo de Bellas Artes donde nos tocó ver que este mismo grupo evangelista de paz, que llevaban mucha gente, tenía una bandera gigante afuera de Bellas Artes, ¿sí? Una bandera gigante de Israel, y entonaban porras, cantos y todo hacia el pueblo judío y hacia Israel. Entonces, para darle fin a este evento que conmemoraba todo esto, y lo bonito era más, lógicamente, el Cielito Lindo, se puso a cantar todo el auditorio, todo en lo que es el Palacio de Bellas Artes, todo el mundo ahí presente. Ojo, no fue un evento para la comunidad judía, el evento estuvo a reventar y gran parte de la gente fue gente no judía que fue a escuchar este gran concierto que se dio, que tampoco fue de música judía. Ahí tenemos el programa, fue un concierto de la orquesta con dos interesantes violinistas, una de Israel muy reconocida, uno muy reconocido en México como es Adrián Justus, buen amigo de nosotros también. Muy bien, muy bien. Ese sí es un evento que merecía todo eso que estás diciendo, el otro no. Pero bueno, qué bueno que hubo los dos, qué bueno que en México llevan una vida tan activa. Ojalá la puedan seguir llevando por largo tiempo. Por cierto, que hablando de eventos... Déjame intentar, Daniel, 2 minutos, a ver si se lo podamos poner. Isaac, yo creo que ya todo el mundo vio lo que tenía que ver y nadie puede oír lo que no se puede oír. La próxima vez sería bueno tener este material previamente para poderlo preparar. No, está ahí preparado, pero no sé por qué no se escuchaba tampoco. Estaba yo mencionando que fuera de México no hay tantos eventos sobre todos estos temas. Sin embargo, hubo un evento acá en San Diego por el Instituto de Estudios Mexicoamericanos en la Universidad de San Diego. Este instituto tiene una historia extraña porque originalmente se inventó para darle trabajo y presencia legal en los Estados Unidos a Raúl Salinas de Gortari, y nunca hizo nada durante años más que servir de eso. Finalmente cayó en manos del señor Fernández de Castro, y él realmente con su trabajo logró proyectarlo finalmente a donde debería de estar un centro de estudios y de promoción de conocimientos, de intercambio de conocimientos, por lo menos entre México y los Estados Unidos. Y como un evento de entre los muchos que ha hecho, tuvo aquí de visita a Denise Dresser y a el señor José Waldenberg, quienes dieron una conferencia. A mí me llamó mucho la atención el hecho de Denise, que hablara 2 idiomas con un nivel de perfección tan extraordinario como el que ella domina, y de Pepe, que tocara el tema del que sabe todo, bueno, y que recordara fechas y lugares y todo con una memoria para mí escalofriante, porque yo nunca me acuerdo de nada y a él no se le olvidaba nada. Realmente escuchar a estas dos personas tan coordinadas, tan congruentes, tan inteligentes, es inspiracional. Desgraciadamente el tema del que tuvieron que hablar pues no era inspiracional, porque era el Instituto Nacional Electoral en México. De ese no podemos hablar aquí, pero sí podemos hablar de él en Polémica y Café. Entonces aprovecho para meter un pequeño comercial para recordarles que vayan ustedes a voceshispanas.com,
donde pueden escuchar los programas anteriores de Polémica y Café, voceshispanas.com, y claro, que nos acompañen el próximo jueves a las 9 de la noche con el próximo programa de voceshispanas.com con el ingeniero Gurría y un servidor. Lo importante de este evento en cuanto a Diario Judío se refiere fue que al terminar la conversación y todo, me acerqué con Pepe y, bueno, lo saludé, obviamente. No tenía ni la más remota idea de quién era yo, porque él me conocía cuando tenía yo unas greñas negras gigantescas, hipitecas grandototas. Estaba yo extraordinariamente chulo de bonito. Yo ya nada más estoy chulo de bonito, pero ya no extraordinariamente. Tenía yo 20 kilos menos. O sea, no había ninguna posibilidad de que me reconociera. Pero cuando le dije el apellido, la Perdón, primera reacción fue... Daniel, perdón, tengo que hacer una breve interrupción. ¿Perdón? Tengo que hacer una breve corrección. Importante. Sí. Dijiste que antes estabas extraordinariamente chulo y bonito. Pregúntale a No mi puedo mamá. seguir diciendo que estás Pregúntale a mi mamá. extraordinariamente. ¿Mandé? Mi No mamá, importa, pregúntale a mi estás mamá. Que ella extraordinariamente. decida. Lo demás ya es al revés. Sigue siendo Entonces, resuelto el extraordinario, lo problema. demás ya déjalo para los demás. Muy bien. Resuelto el problema de quién es quien puede opinar sobre si estaba yo chulo de bonito o no. Y habiendo dicho que la única jueza al respecto podía ser mi mamá, aunque es exactamente lo que el Talmud prohíbe, regresamos al tema de que cuando yo el apellido, a pesar de que estudió conmigo en la escuela, estudió conmigo en la universidad, él sí aprendió, él sí estudiaba, él sí hizo tareas, es notorio. Lo primero que dijo fue, ¡ay, la Lerer Kemaya! Yo me acuerdo muy bien de ella, salúdenmela. Y entonces le dije, oye, Pepe, ¿y habría manera de que participaras en una entrevista uno de estos viernes en la mañana con la Lerer Kemaya en su programa? Me dijo, claro que sí, y me dio su teléfono celular personal. Suena tonto, pero yo no creo que una persona en la posición política de Pepe ande repartiendo su número celular personal a todo el mundo, pero para la Lerer Kemaya sí lo tenía. También le mencioné, le dije, oye, ¿tú crees que tu educación con la Lerer Kemaya haya de alguna manera influido o afectado tu vida política y tu pensamiento? Y nos quedamos pensando al respecto y decidimos que lo íbamos a discutir en otro punto, porque, fíjense ustedes, había en esta reunión aproximadamente 50 personas. A lo mejor un poco más, pero vamos a decir 50 personas. De esas 50 personas había 7 exalumnos de la NAYE. Estaba obviamente Pepe Woldenberg, estaba Luis Meisel, estaba Aaron Feldman, estaba yo, estaban otras 2 personas que habían pasado inadvertidas por la NAYE en un momento dado. Pero lo importante era que, y alguien me dice, ay, tú y ese tema, pero yo y ese tema es que la NAYE era una escuela muy pequeña. En el contexto educativo de México, la NAYE era un puntito ridículo dentro del mundo educativo de México. La NAYE misma tenía salones de 30 alumnos, no 100, no 20, no 10,000, nada, 30 alumnos por salón cuando mucho. Y sin embargo, de la NAYE surgieron todas estas personas que de alguna manera hubieran sido el orgullo de haberlos visto de quienes fundaron la NAYE. O sea, yo estoy seguro que Golomb, el Erer Rottenberg, Bayón, bueno, los 2 Golombs, Zabludovsky, la Lerer Kemaya, etcétera, todos hubieran estado muy orgullosos de esta gente porque todos no solo fueron un éxito personal, algunos un éxito financiero, otros simplemente herederos que no echaron a perder su herencia, pero Pepe Woldenberg llevó los principios educativos de la NAYE a un nivel extraordinario. Mientras los demás andábamos tomando café en Linis para ver a quién conocíamos, o andaban otros metidos, yo qué sé, ¿cómo les llaman ahora? En antros o lo que fuera, Pepe Woldenberg estaba creando el sustento, el fundamento ideológico de la democracia social mexicana. Una democracia donde todas las voces puedan ser escuchadas, donde todas las necesidades puedan ser atendidas y donde haya confianza en el sistema. Piénselo, nacimos, por lo menos yo, en un país en el que no había ninguna confianza en nadie del gobierno.
Es más, la confianza era que sabíamos que había que tener desconfianza. Un policía nos paraba y sabíamos que para qué nos paraba. Y si no nos paraba, nos salvamos de que no nos parara. A nadie se le ocurriera levantar una demanda a un ministerio público porque sabíamos a dónde iba a dar. O sea, era un país cuyo sustento político era totalmente incongruente con la democracia y el beneficio social de todos. Y sin embargo, Pepe logró voltear el país prácticamente de cabeza e inventar, claro, no fue él solo, pero participó en la invención del Instituto Nacional Electoral. El último punto hoy de resistencia a un movimiento paramilitar de retroceso en el país. Él logró crear un instituto en el que todos confiamos. No sé, quisiera yo nada más transmitir el tamaño del efecto del trabajo de una persona con un equipo de trabajo en lo que es la realidad de un país de 130 millones de personas. Imagínense si esos mismos maestros que estaban en la Naye, esa misma ideología de la Naye, no hubiera perdido ante el asalto del comunismo y del nazismo y hubiera logrado crear esa base democrática para Polonia, esa base democrática para Alemania, esa base democrática para Rusia, países todos en los que estas mismas personas trabajaron, estudiaron, aprendieron, lucharon para lograrlo. Y después de que todos ellos fracasaron en todos lados, Pepe triunfó en México. Y eso, y el hecho de que en una reunión donde hay 50 personas, la única escuela o el único grupo de exalumnos numeroso viniera de una escuela en el DF, no había 7 exalumnos del Cristóbal Colón, no había 7 exalumnos del Patria, no había 7 alumnos del Madrid, no había 7 alumnos de nadie más. Entonces, el contexto a mí se me hizo muy interesante para traerlo a alguna consideración para que entiendan cuando yo hablo de la importancia de un sistema educativo. Esta es la importancia de un sistema educativo, donde la gente no solo aprende a sumar, bueno, además de aprender a sumar, restar y escribir, aprende a pensar, aprende a trabajar, aprende a tener ideales y aprende a trabajar por el beneficio de todos los demás. Eso es lo que debería de ser una escuela judía. Todas las escuelas judías, no es más, todas las escuelas, punto. Del color que fueran, del tamaño que sean, de la creencia que fueran y de la no creencia también. Trabajar por esos conceptos. Y si esa fuera la educación que tenemos, habría mucho menos presidentes como Bolsonaro y como Cristina Fernández y todo ese tipo de gente en Managua, en Cuba y en todos esos lugares que necesitan de la ignorancia de la gente para llegar a esos puestos. Eso es lo que podríamos hablar en los días del Holocausto y en todos los demás, la importancia de tener un sistema educativo que le enseñe a la gente a pensar, a entender, a leer y a actuar. Y leer no quiere decir que puedan entender un recibo escrito en un pedazo de papel. Leer quiere decir que puedan tomar un libro y entender lo que el libro dice. Bueno, y si hablamos de eso, ¿por qué no pasamos a la sección de libros? Porque se nos está viniendo el tiempo encima y yo quería presentarles unos cuantos, ni siquiera les iba yo a hablar de grandes libros, les iba yo a hablar de libros interesantes. Les voy a hablar del primero. El primero es un libro casi realmente fotocopiado. Me lo mandó el autor, a ver si le quito este plástico, a ver si se ve mejor. Se llama El Judeo Español. Es un libro de Jaime Vidal Sefía. Jaime Vidal Sefía en realidad se llamaba Jaime Sefía. Cuando salió de Auschwitz después de la guerra se agregó Vidal para subrayar el hecho de que había sobrevivido a Auschwitz. Él sobrevivió en Auschwitz junto con Primo Levi. Primo Levi después se suicidó. Jaime Vidal nunca se suicidó y luchó como loco hasta el último día de su vida para que todo el mundo reconociera que el nombre del idioma de los sefaradíes es judeo-español, no ladino. El ladino no existe. El ladino es como cuando le dicen al yiddish el jargón. El ladino es otra cosa. El nombre real es el judeo-español, pero desafortunadamente las víctimas del grupo sefaradí fueron tan grandes que quedaron muy pocos que entienden la importancia de la marca, que también es un tema para mí muy importante porque muchos de los que no entienden la importancia de la marca, de llamar al idioma como se llama, judeo-español, y no como le pusieron en Israel, que sí existe la palabra ladino, pero no es para el idioma, es una palabra degradante.
son los mismos que reconocen la importancia de la marca Dior o de la marca Boss, y además las consumen a pesar de que fueron diseñadores nazis. No sé si saben, pero los uniformes de los SS los diseñó Hugo Boss. Y los de la Gestapo también. Él era diseñador, y buen diseñador, porque los uniformes realmente eran impresionantes. Pregúntenles a las víctimas si no. En fin, el caso es que el libro El Judeo Español, de Jaime Vidal Cefía, es un libro que ojalá puedan conseguir y leer, y si no, por lo menos que les quede la memoria, por favor. El idioma se dice judeo-español. No importa quién le llame ladino, están en el error. Por cierto, Jaime Vidal salió del Auschwitz para convertirse en maestro emérito de la Sorbona y después en representante ejecutivo del grupo educativo sefaradí en la UNESCO y la Comunidad Europea. En fin, ese es uno. Hablando de niveles impresionantes de sobrevivencia, el otro es Oifnshvel, una revista en yiddish. Quien tenga la oportunidad, suscríbanse. Si no la pueden leer, pidan que se las mande a alguien que sí la pueda leer, pero suscríbanse y ayuden a que se mantenga viva. Este es un idioma que no tiene ningún país que lo mantenga. Este idioma se mantiene solo con las aportaciones y el uso de sus usuarios. Y se dice fácil, pero no lo es. Y esta revista se mantiene únicamente gracias al aporte de sus suscriptores. Es una revista muy bien escrita, una revista, como alguien diría por ahí, sin detalles. Aquí no hay faltas de ortografía, aquí no hay palabras que no sean correctas. Realmente, si usted lee yiddish, esta es la revista que debe de leer. No solo por la temática, en este caso la temática de este número es el yiddish entre los gauchos, pero además es la importancia de la calidad de los artículos y el idioma. Suscríbanse a Oifnshvel. Aquí tenemos un link en la memoria del programa para los que quieran suscribirse a Oifnshvel o mandarles un donativo. Se vale mandar donativos. Recordemos que cuando nos vamos a morir, y todos nos vamos a morir, nadie se puede llevar el dinero que tiene. Así sean 8 pesos, o 8,000 o 800,000. Entonces deje puesta, ponga ahí en su testamento, y si me muero y no me puedo llevar el dinero, pues mándenle un cheque a Oifnshvel y dejen algo a nombre de ustedes en beneficio del idioma, de la cultura, del mundo que nos dio razón de ser a todos. Hablando de eso, ahora vienen quienes tratan de reemplazar lo que falta, porque ya les dije, no hay ningún idioma, no hay ningún país que lo apoye. Entonces, acá tenemos un libro, mis primeras 100 palabras en yiddish. Si usted tiene nietos o bisnietos, ellos, si se los tienen en México, ellos ya no tienen oportunidad en México de estudiar yiddish. Ya se les quitó ese derecho y esa oportunidad. Entonces, compren este libro. Cuando vengan a visitarlos, además, si le ay, papeletatele, ay, bobe, o lo que sea, díganle también, o Zeide, o lo que sea, díganle, ven, vamos a aprender una palabra nueva. Y las próximas 100 reuniones que tengan van a tener 100 palabras nuevas que enseñarle a sus nietos y que compartir con ellos. A lo mejor en el camino estoy seguro que hasta vamos a aprender palabras nosotros. Lo interesante es que además todo viene, miren, viene la palabra escrita en yiddish, grandota, para que los que no podemos ver letras chiquitas lo podamos ver. Luego viene la palabra transliterada para que se pueda pronunciar correctamente. Entonces, aún si no sabe yiddish, pues acá dice aeroplan, y ya sabemos que acá está el diseño, para que lo aprenda un niño. Y a lo mejor con curiosidad ese niño después trata de aprender el idioma y lo aprenda. Si quieren aprender dónde hay cursos de yiddish, hay una multiplicidad de cursos en yiddish en Inglaterra, en Texas, en Nueva York, en Los Ángeles. Toda esa lista de cursos también la tenemos en Diario Judío y la tenemos en el website Mameloshn, así como suena, mameloshn.org. Bien, este es el libro, el otro libro. Uno más, hablando de comunidades y de libros extraños de hoy, es Panamá Judío. Desafortunadamente no lo pueden conseguir en ningún lado más que escribiéndole al autor. Y en la memoria del programa tenemos el email del autor. Es un libro muy interesante porque documenta la existencia de la comunidad judía en Panamá, bueno, de la comunidad judeo-sefaradí árabe, porque no eran sefaradís de Francia, los que lo crearon fueron sefaradís de Marruecos, que después se alimentaron con sefaradís de todo el mundo. Pero es bien interesante leer
cómo se fueron acomodando, cómo fueron llegando a Panamá, primero con los esclavos, después con la compañía francesa que trató de desarrollar el canal, después con los americanos, después ellos solitos. Hay uno, por ejemplo, lee acá, se dio una concesión a Agustín Salomón para construir parte del canal de Panamá, y esta concesión suscitó una nota de antisemitismo por parte del cónsul de Francia en Panamá, quien escribió a sus superiores en 1835, escribió a sus superiores en Francia diciendo que las llaves del mundo están aquí, perdón, o sea, están aquí en Panamá, pero el nombre de Salomón no me parece suficientemente cristiano para calificarlo como reemplazante de San Pedro. O sea, primero el cónsul francés tenía una autoimportancia y le daba una autoimportancia extraordinaria al canal, que la tiene, que ni qué, pero lo interesante es que él considera que un judío no debe de participar en una obra tan importante. Y como hay una serie de documentos y menciones en este libro que no hay en ningún otro lado. Y además más los nombres de las familias que en muchos casos, pues obviamente son muy comunes en México. Ababi, Mizrahi, etcétera. Que por cierto, entre otros, los judíos más sefaradíes que llegaron acá, ¿saben ustedes de dónde venían? Bueno, pues sí, venían de Bulgaria, de Egipto, de lo que era la tierra de Israel, o sea, Palestina, de Irán, Marruecos español y Turquía. Todos estos grupos se reunieron en Colón, Panamá, y entre ellos se encontraban, como dije, la familia Mizrachi, Chocrón, Akrich, y un montón de apellidos que conocemos hoy. En fin, un libro muy interesante, no solo para conocer la Panamá judía, sino para conocer las comunidades judías sefaradíes que terminaron en Panamá. Y ahora sí, vamos a fechas, porque hoy recordamos un montón de fechas. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. A la una. La dirección de la revista en Yiddish. Bueno, la mejor manera de dárselas para la dirección de la revista en Yiddish es el email, y lo tenemos en el programa, pero lo vamos a poner en la memoria también. Y acá tenemos, la dirección está aquí si la quieren copiar, es la dirección de la calle, pero la dirección del email es leagueforyiddish.org. Liga para el Yiddish.org. Aquí nos dice, mira, acá dice League for Yiddish, nada más agreguen la palabra League for Yiddish, el tema, ahí está, donde dice leagueforyiddish.org en internet, y ahí está la dirección de la revista, donde pueden suscribirse, mandar donativos, leerla y hacer muchas otras cosas. Gracias por la pregunta y por la solicitud de información. Ahora sí, vamos otra vez a efemérides. Todas ya dije positivas. Vamos a empezar con la de Itzik Manger. Ojalá en este caso sí podamos oír la música que viene en la segunda imagen, porque Itzik Manger es que, ¿contra quién lo puedo comparar a Itzik Manger? No sé contra quién lo puedo comparar. Sus poemas, su música es extraordinaria. La Megile de Itzik Manger es única. O sea, escribió, hizo, creó de todo. Y en este caso, uno de los poemas que tenemos de Itzik Manger es el que viene en la imagen número 2 de esta presentación. Se podrá escuchar, a ver si se puede oír. Hoy vom Weg steht der Bäum. Sí se puede, permítanme. ¿Sí? ¿Se oye, no se oye? ¿Se ve, no se ve? Permítanme. Ahí va. ¿Lo podemos poner, Janet? Auf dem Weg steht ein Bäum, steht eingebeugen. Alle Vögel von dem Bäum seinen sich zerfleugen. 3 kein Mizrach, 3 kein Meirev, und der Rest kein Durem. Und dem Bäum gelost allein, habt ihr fahr dem Sturm.
sag ich zu der Mama her, soll's mir noch nicht sterben, wenn ich Mama eins und zwei bald a Vogel werden. Ich will sitzen auf dem Bäum und will ihn verwiegen, über Winter mit a Trist, mit a schönem Nigen. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tari. Bueno, esta es parte del mensaje del poema de Itzik Manger. Lo pueden seguir leyendo y lo pueden seguir oyendo en la memoria del programa. Hoy vamos a recordar simplemente que en esta fecha fue el nacimiento de Itzik Manger. También en esta fecha, en esta semana, nació Sofía Yanovskaya. Sofía Yanovskaya fue la creadora de las matemáticas marxistas. Yo no sé cuáles son las matemáticas marxistas, porque matemáticas solo hay una. Lo que sí sé es que había un interés muy específico de esta persona de que las masas entendieran las matemáticas y las paradojas de Zenón de Elea. Si usted no conoce las paradojas de Zenón de Elea, ¿qué le puedo decir? Todos estuvimos en la escuela y la verdad, yo tampoco recuerdo haber aprendido las paradojas geométricas de Zenón de Elea, pero estoy seguro que cualquier matemático que nos esté viendo nos podría dar ahorita una buena regañada y decirnos hasta qué grado las paradojas de Zenón de Elea están impregnadas en el mundo matemático en el que vivimos hoy más que nunca, porque hoy el mundo en el que vivimos es totalmente matemática e ingeniería matemática. En fin, nació Sofía Yanovskaya. Pero no solo ella, también, pero en 1605 nació Isaac Aboab. Fíjense, Isaac Aboab dice acá que fue el primer rabino oficial que ejerció en América, en Recife. Oficial quiere decir que estaba reconocido como rabino, no que nadie lo haya nombrado oficial. No existen rabinos oficiales entre los judíos. Bueno, a reserva de los israelíes que se inventaron que tienen a su gran rabino este y su gran rabino aquel. Pero fuera de eso no hay rabinos oficiales, hay rabinos y solo su trabajo y el reconocimiento de sus seguidores los hace oficiales de ellos mismos. En fin, cuando hablamos de Recife, Brasil, cuando hablamos, bueno, del Caribe también, estamos hablando de toda una comunidad de judíos. Bueno, ¿cómo les voy a decir? Es que esto está... Bueno, estamos hablando de la comunidad de egresados de España. Esto es lo que perdió España. Todas estas familias sefaradíes que fueron a todo el mundo a desarrollar, Marruecos, India, Indonesia, estoy pensando, bueno, tantos otros países a los que fueron a crear, bueno, Curazao, etcétera, salieron de España. Si no hubieran salido de España, se hubieran quedado ahí y a lo mejor hubieran sido igualmente productivos. Bueno, y a lo mejor no, porque a lo mejor la atmósfera política e ideológica de España no les hubiera permitido crecer como crecieron en el resto del mundo. Hoy la comunidad creada por estos judíos sefaradíes es ya mayoritariamente ashkenazí en Recife, Brasil, y su rabino ya es israelí. Y bueno, pero lo importante es destacar que este es el primer rabino que vuelve a oficiar en Recife desde 1654. Esto es otro milagro de sobrevivencia judía. En fin, otro milagro también, pero ese no es solo judío, sino no es milagro tampoco, fue que en esta fecha terminó finalmente la batalla de Stalingrado y se inició la derrota de Hitler. La batalla de Stalingrado, para quienes no entienden el rollo de mandar tanques a Ucrania, la batalla de Stalingrado se inició con tanques que cruzaron por Ucrania. En la batalla de Stalingrado murieron en unos meses realmente, en menos de un año, tantas personas, bueno, 1 millón de personas contando solo soviéticos,
No faltan contar a cuántos alemanes murieron y cuántos otros civiles alrededor. Ahí se le puso alto al avance alemán y se inició la reinvención de Europa. En esta fecha también nació Félix Mendelssohn, compositor, pianista y director de orquesta. ¿Quién no ha escuchado la Sinfonía número 4, la Sinfonía Italiana de Mendelssohn y tantas otras? Mendelssohn, curiosamente, su papá se convirtió al cristianismo para que él pudiera tocar y desarrollarse en un mundo en el que había que ser cristiano para poder destacar. Y sin embargo, él regresó a sus raíces a través de sus óperas, entre ellas la de Elías, no sé, bueno, porque en inglés le dicen Elijah, y muchas otras obras. Si no conoce bien el trabajo de Mendelssohn, le recomiendo que lo escuche. Es uno de mis favoritos. También nació en esta fecha Yehuda Moniz, otro judío sefaradí. Nada más que este judío sefaradí llegó a Harvard, donde obviamente no había maestros judíos, y logró que le dieran trabajo y que lo dejaran trabajar, porque la Universidad de Harvard, que era una universidad religiosa, protestante, requería de un maestro de hebreo para poder enseñar, para que la gente pudiera leer en hebreo las escrituras. El caso es que para darle trabajo en Harvard, le pidieron que primero se convirtiera al cristianismo, después de convertirse al cristianismo, entonces le dieron trabajo y pudo empezar a enseñar hebreo, pero como no había libros de texto, él tuvo que hacer su propio libro de texto. Y estuvo dando clases hasta 1700, esto es un error, hasta 1760. O sea, se echó unos buenos años, sus 40 años de clases en Harvard, y murió como, en teoría, supongo, para unos como un buen cristiano y para otros como un buen judío que mantuvo viva esa lengua que en ese entonces estaba muerta. Y por último, este es uno que además, pues todos lo conocemos, pero no, a lo mejor no lo relacionan con la comunidad. André Gustave Citroën. Todos conocemos, bueno, no todos conocemos, pero todos recordamos los carros Citroën. Recuerda, quizás después de la guerra era uno de los carros más feos. Y por dentro era un carro de ingeniero. ¿Qué quiere decir un carro de ingeniero? Todo funciona de maravillas. Y todo es austero y solo hay las cosas que son necesarias, porque así trabajan los ingenieros. Por eso hay ingenieros y hay arquitectos y luego ingenieros y diseñadores, para que lo que ellos hacen se vea más cómodo y más bonito. Bueno, el Citroën era un carro por dentro muy austero. Imagínense, solo tenía lo que tenía que tener, pero era el único carro hasta la fecha en el mundo al que se le podía ponchar una llanta. Usted se la podía quitar y la suspensión es tan buena que el carro seguía circulando con 3 llantas, porque el peso se distribuía hacia las otras 3 llantas y podía uno seguir circulando. En una época en la que, como usted puede ver en las fotografías, las gasolinerías no estaban precisamente a la vuelta de la esquina, ni los talleres mecánicos, y no había AAA, y no había nada de eso. Bueno, poder circular en un carro en 3 ruedas debe haber sido una salvación para más de uno. Y eso lo inventó el señor Citroën. Por cierto, para que quienes quieran saber un poco sobre ingeniería franco-judía, déjenme contarle que así como Citroën inventó el Citroën, el Mirage también es un invento de los judíos franceses. Eso llevado a su extensión final es el Mirage, el avión Mirage. En fin, como pueden ver, hoy son casi puras efemérides positivas, agradables, cognitivas, y que nos permiten a todos volver a entender la importancia de la educación, de la buena educación, de recordar que una escuela no es nada más un lugar, un edificio donde se meten niños con un adulto para que se diviertan un rato y pasen el tiempo y dicen que aprendan algo, sino que es un lugar para que de veras aprendan a pensar, aprendan a aplicar sus conocimientos y reciban todos los principios, los valores que necesitan para poder crecer en la vida y poder ayudarnos a todos los demás humanos a vivir mejor. En fin, esto es
estos son las efemérides de hoy, los libros de hoy, las memorias de hoy, los eventos de hoy, gracias a Isaac. Y si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, con todo gusto se las comentaremos y responderemos. Y recuerden, ustedes pueden oír el poema de Itzik Manger, tanto en la memoria de este programa, o puede ir a Save the Music en inglés, savethemusic.com, donde tenemos 6,000 canciones en Yiddish y en judeo español para que usted las escuche, las disfrute y se las envíe a quien usted quiera. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? Perfecto. Entonces, con un saludo de Pepe Woldenberg a la Lerer Quemaya y esperamos tenerlo a lo mejor la próxima semana aquí a los dos con nosotros. Me despido, les doy las gracias por su compañía y espero que nos acompañen la próxima semana. Antes de eso, bueno, la próxima semana también, recuerden, el jueves tenemos Leyes Perras a las 7 de la noche, que ahora es bien importante que nos acompañen en Leyes Perras, porque ahora todo en México se va a ir basando en qué dijo la Suprema Corte, qué no dijo la Suprema Corte, quién va a meter una denuncia, quién no va a meter una demanda, quién va a exigir, quién no va a exigir. Todo va a estar rodando en México en 2 años. ¿Quién lo iba a decir? Sobre cuestiones legales, de esas que decíamos en la universidad. Y las leyes, a mí no me vengas con eso de la ley no existe. La ley es del que pone la lana o del que tiene el poder. Y ahora resulta que a lo mejor no, que a lo mejor las leyes en México sí funcionan para proteger a la sociedad, tanto de los que tienen lana como de los que tienen el poder. Así que escuchen Leyes Perras con el licenciado Méndez Preciado a las 7 de la noche, hora de México, y el jueves, y Polémica y Café con el licenciado Gurría a las 9 de la noche, hora de México. Y siempre, nada más tienen que venir o suscribirse en voceshispanas.com y les avisaremos a la hora que empiece el programa, o venir a voceshispanas.com y ahí estamos para que nos disfruten. Por hoy, pues, muchas gracias a todos. Apoyen a estos escritores, apoyen a estos trabajadores, háganse parte activa de una comunidad, de un idioma, de una cultura. Apóyenla, no la dejen desaparecer. Muchas gracias y hasta la próxima semana.